Bienvenido, bienvenida al canal de Xavier, un canal en el que hablamos de todo un poco y seguimos con estos directos diarios que vamos a hacer hasta el 10 de enero para hablar de todo el proceso previo a la juramentación de Edmundo González Urrutia, que se debería dar el viernes 10 a las 12 del mediodía. Hoy quiero empezar, tras la apoteósica jornada de ayer, donde Edmundo González se dio un baño de multitudes tanto en Buenos Aires como en Uruguay, con la comunidad venezolana y también con argentinos y uruguayos que asistieron. Quiero empezar por una buena noticia, aunque es una noticia que no debería dar porque nunca se debería haber dado, y es la excarcelación de un centenar de presos políticos. La voy a compartir. Es del perfil del CLIPBE, del Comité por la Liberación de los Presos Políticos de Venezuela, y voy a leerla literalmente. Excarcelaciones. Familiares reportan excarcelaciones de presos políticos postelectorales este sábado 4 de enero. Entendamos, sábado 4 de enero por la noche. Al menos 95 presos políticos fueron liberados en Tocorón, mientras que en Tocuyito solo unos 15 obtuvieron boletas de excarcelación que sustituyen la medida privativa de libertad por una medida cautelar. Pero quiero seguir. Los familiares continúan a la espera de que se concreten las excarcelaciones restantes para lograr la liberación de los detenidos acusados de terrorismo. Se espera que en las próximas horas se produzcan más liberaciones en estas cárceles. Quiero comentar una cuestión que no es menor, y es que muchas de estas boletas de liberación ya estaban en manos de los directores de los penales desde el 28 de diciembre. Por lo tanto, se han retenido una semana. Y quiero añadir otra cuestión. Aún con esas excarcelaciones, sigue habiendo más de 1.650 presos políticos, sin contar con las detenciones que se hayan podido dar estos días, que se han dado. Quería empezar por la cuestión de los presos políticos, porque la considero fundamental, y para poner en contexto la primera novedad que tuvimos hoy. Hemos tenido alguna más, y es que Caracas está militarizada en algunas zonas. Sí, pero antes de ir al tema de la militarización, es muy interesante el tema de poner la imagen, lo que dicen en inglés de big picture, ¿eh? Porque ciertamente los presos políticos pueden ser escarcelados, aunque sea una semana más tarde, pero hay que poner ciertamente en contexto las presiones, las familiares, el hecho de que haya antes casi 2.000 presos antes de la Navidad, el hecho de que el régimen puede escarcelar, pero luego ir rellenando el hueco con otros presos, porque la tipificación de terrorismo pues puede ir de me ha mirado mal, ha dicho que Maduro es un dictador. Cualquiera de estas casuísticas en una dictadura pues son objeto de poder cogerle, y lo que es significativo es algo que has apuntado, y es que han tenido que escarcelarles de madrugada para intentar evitar repercusión en el ámbito social, con lo cual ciertamente eso también es en cierta medida revelador, porque no están tan seguros. Suelen excarcelarlos de noche o de madrugada, y en algunos casos los llevan en coches y los dejan con lo puesto en un camino, en una carretera. Ese ha sido un modus operandi habitual, porque tienen miedo de que se produzcan tumultos. De hecho, estaba mirando imágenes que son kafkianas, es decir, nos hemos encontrado con que se dedican a colapsar las autopistas de entrada de Caracas con piquetes policiales,
están colapsando estaciones del metro de Caracas con piquetes policiales. Sí, es un poco lo que estabas diciendo de Caracas militarizada. Efectivamente. Y también, hombre, tenemos aquí a Joan Jordi. Vamos a ver si podemos ver su bella estampa. Hola, ¿qué Muy tal? buenas, Joan Jordi. Bueno, Ahora sí. Sí, muy buenas. Es que estaba aquí muteado. Bueno, buenas a todos y gracias por invitarme aquí a esta velada tan interesante. Gracias a ti, Joan Jordi. Para los que no lo sepan, es el capo, el coordinador de F98, que es el canal en el que tanto Juan Carlos y yo colaboramos con frecuencia. Por cierto, el martes en F98, programa Hora 98, se hablará de Venezuela también. Aprovecho ya para avanzarlo para quien lo quiera ver. Además, en F98, con cierta frecuencia, también se entrevista a venezolanos. Básicamente cuando nos permiten que los entrevistemos, ¿no? Sí, el 99% de las veces casi nunca nadie dio el salto, pero claro, cuando se trata tanto tema, pues muchas veces, pues bueno, claro, cada semana ha tratado el tema, pues a veces hay alguna cosilla, ¿no? Algún imprevisto. Supongo que también os ha pasado a vosotros, tanto Juan Carlos como Xavier. Sí, es inevitable. Pues mire, estábamos hablando en primer lugar de que hoy se ha dado una liberación de un centenar de presos políticos y estábamos hablando de la táctica del régimen de militarizar Caracas. No solo el centro y los accesos, pues por ejemplo, supuestamente va a estar cerrada la autopista Caracas-La Guaira. Un venezolano lo sabe, pero lo aclaro para un no venezolano. Esa autopista va a Maiquetía, va al aeropuerto, ¿no? No es un detalle menor. Y nos encontramos también con que el régimen ha tenido un problema de convocatoria popular que quiero compartir con vosotros, y es con su fuerza de matones, con los colectivos que, bueno, no están tan entusiastas como en otras ocasiones. Entonces, voy a compartirlo. Aquí está. Esta noticia, aunque es de una reunión de hace unos pocos días, ha trascendido hoy, por eso la comparto hoy, ¿no? Entonces, la tenemos aquí. A ver. Ajá, muy bien, aquí está. Esta noticia es de Infobae, firmada por Sebastiana Barraez. Los colectivos chavistas abandonan a Maduro antes de su ilegal juramentación del 10 de enero. Que se las arreglen solos. El artículo es muy largo, yo aconsejo a quien quiera que lo lea, pero me voy a quedar con lo fundamental y con lo que creo que es significativo, ¿no? Y es este párrafo, que es el primero. Para el 2 de enero de 2025, Valentín Santana, jefe del principal colectivo de Caracas, La Piedrita, convocó una reunión con todos los grupos colectivos de Caracas con miras a organizarse para el 10 de enero, cuando se lleve a cabo la juramentación del presidente de la República como está establecido en la ley. Lo más significativo es que solo acudieron 3 colectivos de las decenas que existen. La tendencia es que el régimen no cuenta ni siquiera con las bases de lo que alguna vez fue la popular revolución bolivariana. Pero voy a aprovechar para añadir otro elemento, porque estos días ha trascendido que se han descubierto nuevas actas, ¿no? Hasta el punto de que ya disponemos de un 85,18% del total. Bien, pues estas actas nos han dado detalles como, por ejemplo, que en Petare, que había sido un núcleo tradicional del chavismo, Edmundo aumentó su ventaja a unas proporciones espectaculares, ¿no? Es sintomático y tiene que ver con lo que acabo de mostrar. Entonces,
Hacedme una valoración de cómo veis la situación a hoy, domingo, día 5 de enero. Empieza, Joan Jordi, todo tuyo. Vale, no sabía si quería empezar Juan Carlos. Pues bien, la valoración... Es que hay muchísimas cosas, lo que pasa que tú lo estás cubriendo aquí tan bien y tan al detalle que tampoco hace falta repetir mucho lo que se ha dicho o lo que se ha ido diciendo estos días. Sobre lo que has comentado ahora con el tema de los colectivos plantados, bueno, vamos a ver, hay que ser siempre no muy aventurado a hacer muchas predicciones con ese tipo de cosas. A lo mejor están presionando a Maduro por alguna razón, a lo mejor pues sencillamente no se organizan bien, porque vete a saber, a lo mejor la organización es bastante pésima. No lo sabemos, no sabemos qué hay más allá, tenemos seguramente una punta del iceberg y yo no me sería prudente en este caso. Por lo que hace en otras cosas, no sería tan prudente a la hora de pensar de que esto lo comenté ayer en los comentarios que os estaba mirando, de que hay algo más. Es la primera vez que veo una movilización tan fuerte y que realmente pues deben tener algo escondido. La razón, os argumento rápidamente porque no quiero enrollarme, pero es que están haciendo unos discursos muy, con mucho poder. O sea, no están moviendo tanto a la gente, no están removiendo tanto todo para nada. Al menos esa es mi sensación, ¿no? Que muchas veces, pues además en Venezuela, durante los últimos muchos años ha habido muchas movilizaciones a causa de algunas manipulaciones del chavismo anterior, ha habido muchas manifestaciones, ha habido muchas marchas, pero yo nunca había visto esta marcha y esta fuerza que hay ahora, y creo que hay algo más que no sabemos, que no sabremos, porque sería seguramente decirlo, pues sería contraproducente y seguramente pues le darías ventaja a Maduro, así que por eso realmente no nos haríamos este tiro en el pie. Y ya para terminar, hablando de Petare, Petare es un sitio que realmente antes del chavismo estaba muy abandonado. El chavismo en un primer término pues fue inteligente ahí en los años 2000, 2005, Petare y muchos barrios así, y hizo faena ahí, que en muchos casos no era mala. Lo que pasa que después, con ahora Maduro y los últimos 10 años, pues evidentemente pues Maduro está dejando de lado todo eso y la gente de allí pues al final ve que está en la miseria. Para que nos hagamos una idea, Petare es una de las zonas más pobres y vulnerables de Venezuela, y que muchos hablan que si la Cañada real en España, no, es que estamos hablando de un sitio que no tiene ni comparación de nada de lo que sería España desde los ojos de España. Si nos ve la gente de España, pues eso, tampoco quiero ir mucho de enterado, pero con un poco de conocimiento de causa, porque estando en Caracas pues se habla de este tema. La verdad es que este cambio que ha habido ahora y este voto a la oposición es muy significativo por el mero hecho de que el chavismo hizo mucho trabajo ahí en los primeros años para intentar pues mantener una bolsa de votantes ahí, porque, ya termino, muchas veces se habla de que ¿quién vota el chavismo? ¿Quién votaba el chavismo? Bueno, en los años 2010, los años 2005, los años 2000, la gente de Petare y barrios similares votaban al chavismo. Esto creo que es importante por este punto. Era un feudo muy importante del chavismo, sobre todo Chávez, después Maduro, ya no estoy tan enterado, pero posiblemente también. Así que la cuestión es esa, que me callo ya porque hay novedades, ¿no? Pero el tema de Petare es importante por este hecho, porque era una zona que era muy chavista y que ahora, pues evidentemente, la gestión de Maduro se demuestra de que está siendo nefasta porque ya ni los suyos le votan. Y efectivamente, es que ese es el punto. Bien, Juan Carlos, si quieres valorar y luego contesto a Alfredo José Jaspe. Sí, o si tú tienes algún dato, también apórtalo. Hombre, es difícil porque antes se hablaba de la parte de Caracas como la parte de los viejos y que era el reducto de los nostálgicos tal vez de la Cuarta República, y eso se ha visto que no, que en la elección del día 28 de julio han votado al mundo en todos los estados, y solamente en el estado Sucre obtuvo cerca de un 51%, con lo cual incluso en el estado Sucre hubo una victoria de Edmundo González Urrutia y de la candidatura democrática. Por tanto, es un elemento interesante el ver las dos cosas, como son que el chavismo, madurismo, el marxismo, leninismo, que ahora ya no lo es, ni es marxismo, ni es leninismo, pero sigue siendo dictadura, está en el núcleo duro. La gente que está
a sueldo, con prebendas, con privilegios, con ligazón a Miraflores a través de Maduro, los hermanos Rodríguez, de Valentino López, de toda esta gente, Diosdado Cabello, que son los que siguen teniendo ese reducto de poder y de chupar a toda Venezuela. Y estos son los que deben de estar desmovilizados de toda la grasa que tenían alrededor, de gente acomodaticia, que ha podido tener prebendas, pero ahora ya no las tiene, de que ha caído en la pobreza, ha caído en lo que es el conjunto de Venezuela. Se ve claramente en esa noticia de los colectivos, de que ya no le siguen ni ellos. Y como diría Simonovic en su canal de YouTube, la parte democrática debe tener conciencia, porque esto es cada cual tiene que tener la percepción de que la victoria lleva a la transformación a través de la libertad, una libertad que requiere compromiso, requiere ciertamente es el abismo, es el miedo a ser libre después de 25 años de dictadura. Es complicado, porque cómo organizas tu propia vida, la comunitaria, después de 25 años que te han dicho, los colectivos te han dicho lo que tenían que pensar, te venía alguien con el club, con la comidita, en el colegio te daban la caraimita, y todo estaba organizado en una totalidad para la vida. Va a ser complicado para algunos dar ese salto, pero es necesario, debido a que, como decía Simonovic, han dado el salto el día 28 a ir a votar, y ahora es una minoría. La mayoría están en otra cosa, y esa mayoría es la que no debe desmovilizarse, sino movilizarse, a pesar de las dificultades, a pesar de las complicaciones. No sé si Joan Jordi has visto la película V de Vendetta, y en V de Vendetta, al final, cuando están en el puente, tiene esa masa que ir a pasar. Ahí tenemos a la policía formada, y les ponen en esa situación en que disparamos o no disparamos. Bajan los fusiles, la población y la policía se fusionan, y ahí ya ves que va a haber otra cosa. Por tanto, ese es el punto que hay que conseguir el 10 o tal vez el 9 para que esa situación opositora se convierta en oficialismo. Por tanto, es tal vez lo que estamos viendo. Estos síntomas de disolución como un azucarillo de lo que está alrededor de Maduro, y en el otro lado hay que hacer esa capacitación para ahormar el hecho de que esa mayoría del 28 de julio se vea en esta semana que entra. Efectivamente. Sobre la pregunta de Alfredo José Jaspe, la capital de Venezuela, ahora mismo en varias zonas tomada por policías de una forma bastante, como diría yo, extemporánea. Están entrando, digamos, como un elefante en una Caracas, con un piquete impresionante de policía que tú no verías en una ciudad española. Dentro de la parada, ojo, ¿de acuerdo? Y era un control. Un poco esta es la situación que se está viendo tanto en el centro de Caracas como en vías de acceso a la capital del país. Eso es lo que te puedo decir ahora mismo, ¿no? Luego, no tengo todavía confirmación oficial, pero sí me llegan informaciones de que Edmundo González ya habría aterrizado en Washington. Sin embargo, aún no se conoce la agenda del encuentro que tendrá con Joe Biden y presumiblemente también con Rick Scott. No con Marco Rubio, no con Donald Trump. Y alguien se preguntará, ¿Rick Scott? Sí, tiene todo el sentido del mundo que sea Rick Scott. Rick Scott es un senador del Partido Republicano, que es el que más se ha movido y se
está moviendo por aumentar la recompensa por la captura de Nicolás Maduro de los 15 millones de dólares actuales a 100 millones de dólares. Entonces, tendría sentido, dado que es un representante del ala más proclive a colaborar con los demócratas venezolanos del Partido Republicano, puesto que hay otra ala que, bueno, en Cataluña, y a Joan Jordi le sonará esta expresión, sería el sector negocis, pues que no tiene demasiado problema en hacer y dejar pasar, siempre y cuando pues se firmen contratos petrolíferos, ¿no? Pero ahí habría un pequeño problema que deberían de pensar ese sector negoci, porque el negocio está bien si está garantizado jurídicamente, cosa que no sucede. El negocio está fantástico si, como en el Camp de Tarragona, las empresas tienen regulación para la actualización de los equipos, cosa que en Venezuela no sucede. Porque las refinerías estén en manos de Citgo en Estados Unidos o estén en la propia Venezuela, hace años que no reciben mantenimiento. Por lo tanto, ¿qué van a recibir? Como mucho los 900.000 barriles que se extraen ahora, 1.100.000. Venezuela es capaz de producir muchísimo más. Tiene las primeras reservas probadas del mundo. Por tanto, ese sector negocio tendría que pensar con la cabeza y pensar con el mundo y con María Corina. Será más fácil invertir, será más fácil producir y será más fácil la rentabilidad, como producen en el ámbito de la Guyana Esequiba. Por tanto, esos tendrían que valorar un poquito más a largo plazo, no en las próximas 24 horas. Bien, pero todo también... Sí, ¿puedo? ¿O... sí? Sí, bueno, es siempre como en F98, pues siempre... Bueno, la cuestión, da igual. Lo que quiero decir es que el sector negocio que podemos estar hablando, a ver, es el Partido Republicano, el mismo partido que también está Elon Musk por ahí y que apoyan algunos de las personas que forman parte de ese partido están medio con Rusia. Así que, a ver, a mí no me sorprende absolutamente nada su posición, porque vete a saber si es su posición propia o es la posición de algún tipo de lobby, o no se sabe nunca, porque en Estados Unidos no se sabe nunca si la posición es propia o no. Es el problema, en parte, de la política de Estados Unidos, que ahí está metida en un montón de cosas que realmente pues no tal, ¿no? Por eso no me sorprende la posición del que, como enfriaba un poco las relaciones con la oposición y se acercaba con una posible solución más dialogante, no me sorprende. Por otra parte, al final ellos tenemos que ser realistas, el interés de Estados Unidos es de Estados Unidos, seamos realistas, o sea, ellos son muy así, o sea, al final ellos, si realmente les interesara Venezuela, ya habrían intervenido fuertemente. Así que tampoco me sorprende. Está bien que Edmundo González ahora mismo está en Washington intentando negociar alguna cosa con Biden. No sé hasta qué punto será útil, porque ahora hay cambio de gobierno en Estados Unidos, como todo el mundo sabe. Así que vamos a ver hasta qué punto que van a conversar, o si simplemente es una demostración de fuerza más simbólica que otra cosa, que yo creo que es eso, más simbólico que otra cosa, para ir con más fuerza el día 10, con un Estados Unidos, mira, estamos aquí, con Argentina diciendo, mira, estamos aquí apoyando a Edmundo, con Uruguay, además con toda la gente apoyando en la plaza, que es una imagen de mucha fuerza que Maduro hace mucho tiempo que no tiene, o si la tienes comprada. Así que para mí, pues bueno, esta es la posición. Y por cierto, un pequeño inciso de Petare, porque he buscado información, mientras estabais hablando, he buscado información de los resultados en Petare de las últimas elecciones, para dar un poquito más de perspectiva. Chavismo, más o menos, siempre se acaba entre un 60, 62, 55% de los votos. O sea, esto estamos hablando de un porcentaje muy alto. Así que, por eso, que este 70%, porque no he visto el resultado, 70% para Edmundo González, 106.000 votos, es una demostración que cada vez que salga alguna persona defendiendo a Maduro, diciendo que María Corina Machado es ultraderecha, este tipo de cosas, enseñad los resultados de Petare, porque es muy significativo. Una gente que votaba a chavismo con un 60% y ahora vota a Edmundo González con un 70%. Así que creo que es un argumento muy fuerte de la devaluación del chavismo y de la devaluación de este bolivarianismo del siglo XXI. Y así, como curiosidad, para que la gente de Venezuela no se enfade, he estado en Petare, así que
puedo hablar un poco con propiedad, porque normalmente de Venezuela pues siempre soy un poquito... Lo más importante es lo que dice la gente de ahí, pero en este caso, mira, lo he visto y realmente es un sitio que, bueno, he de reconocer que un sitio muy humilde, para decirlo de algún adjetivo, y que las personas de España o del West nos pondríamos las manos en la cabeza y que mucha gente debería ver ese tipo de cosas antes de opinar de según qué cosas. Ahí, gracias. Pues fíjate, Joan Jordi, los resultados del Mundo en Petare han estado por encima de la media de voto que obtuvo en todo el país, porque Edmundo, con las actuales actas, sacó un 67,05. Claro, pero es que además también, teniendo en cuenta Petare, que no sé los números, pero teniendo en cuenta Petare, es que es una de las zonas que seguramente lo están pasando peor de la gestión del chavismo, porque así es una zona humilde, y era una zona humilde durante el chavismo. Y antes del chavismo, ojo, esa gente votaba al chavismo porque ya fueron abandonados antes del chavismo. Es que esta parte también hay que contarla, porque a veces se nos olvida. La gente de Venezuela votó chavismo porque la administración anterior era un desastre. Nos votaron chavismo. Y era una zona ya humilde desde antes, una zona humilde ahora, y también, si no lo cambian, será una zona humilde en el futuro. Tema de inseguridad en Petare es una barbaridad. Es una barbaridad. El otro día estaba viendo, porque estaba hablando de este tema en el trabajo, la tasa de inseguridad de Petare era una cosa que creo que era como un 90 y no sé cuántos % de posibilidades que te pasara algo. O sea, a no ser que vayas con un local, ¿no? Pero me refiero que es una barbaridad, y es la parte, pues, una de las partes más humildes de Caracas, que, bien, es de la gente que lo pasa peor y evidentemente con más fuerza vas a votar a la otra persona que no es Maduro, que es quien está gestionando Petare. Y con el desastre de Maduro, como está gestionando todo, imagino que ahora la situación es mucho peor que cuando estuve hace 15 años, que ya era mala, que ya era bastante mala. Tengo que hablar de un personaje siniestro que hoy ha hablado, ¿no? Se ha abierto un periodo de sesiones, ¿no?, en la Asamblea Nacional Venezolana, y ha hablado el hermano de Delcy Rodríguez, ¿no?, Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional. ¿Para qué? Bueno, obviamente para decir burradas, pero esta burrada consiste en señalar que declararán personas non gratas a aquellos expresidentes latinoamericanos o europeos que acompañasen a Edmundo González para entrar en territorio venezolano, y a los que tratarían con la consideración de invasores. Es especialmente alucinante porque Venezuela, en los años 70 y 80, cuando se estaban produciendo dictaduras en Argentina, y esto lo ha dicho Jaime Bailey, creo que lo ha dicho Jaime Bailey, en Argentina, en Chile, en Uruguay había dictaduras. Venezuela fue el hogar de refugio de toda esta gente como hogar democrático. Y Milei, que puede ser muchas cosas, pero ha sido muy claro en esto, de decir, Argentina es la casa de todos los venezolanos, haciendo referencia a ese momento en el que Argentina era una dictadura y Venezuela era la casa de todos los argentinos. Por tanto, ahí hay que decir las cosas claras, y si se produce la circunstancia de que el mundo va a Panamá el día 8 o 9, luego está con el presidente de la República Dominicana el 9 tal vez, y enlaza precisamente Panamá con varios expresidentes que estarán con él en Panamá y hacen la gira para entrar el día 9 o 10 en Venezuela. El fascista será Maduro, será Jorge Rodríguez, será toda esta canalla, que serán unos terroristas que intentarán el secuestro de ciudadanos no venezolanos, y como tal, la comunidad internacional debería actuar en consecuencia. Con lo cual, ellos mismos pueden estar pegándose tiros en los pies, en las manos, en las sienes, cada cual que haga lo que quiera, pero que sepan que tendrán consecuencias. Efectivamente, nos van llegando ya informaciones de cómo va a ser la agenda de Edmundo González en los Estados Unidos, y este mensaje va
hacia los venezolanos que vivan en Washington DC o en cercanías, porque ya tenemos hora de la concentración de apoyo al presidente electo. Será frente a la sede de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, a las 2 p.m., ¿de acuerdo? Hora local. Los venezolanos no han fallado en Buenos Aires, no han fallado en Montevideo, y estoy convencido de que dentro de las limitaciones lógicas tampoco lo van a hacer en Washington. Por lo tanto, venezolanos que mañana podáis ir, la manifestación, repito, a las 14 horas, 2 p.m., frente a la sede de la Organización de Estados Americanos. Entonces, dime. Habla. Pensaba que habías terminado, perdón. Había terminado. Ah, de acuerdo, digo que no creo que fallen. O sea, estamos a 5 de enero, no creo que fallen. Es decir, hay una marea de fuerza durante los últimos días que es espectacular. No creo que fallen. Y además, también es una cosa que has comentado, venezolanos y los no venezolanos, que vayan también. O sea, hay que mostrar muchísima fuerza. Sencillamente, si se muestra fuerza, la comunidad internacional, que comentaba antes Juan Carlos, va a actuar. ¿Por qué Milei actúa? Sí, porque tiene una idea de libertad, pero porque también sabe que es un tema que la gente se mueve, que la gente le da vueltas, que se habla. Porque si no se habla, queda en el olvido. Es que eso también es importante. Así que vayan los venezolanos, pero que vayan los no venezolanos, los que sean colombianos, los chilenos, los argentinos, los amigos de la libertad y la democracia. Exacto. Y que se vean estos que se llenan la boca de la solidaridad hispana, latinoamericana. Pues aquí tiene que ejemplificarse desde la práctica. Desde la práctica, hombro con hombro, físicamente, yendo a estar con Venezuela y con los venezolanos. Creo que lo comentasteis ayer con Felipe Gali, que enfrente de la Casa Rosada había más gente para recibir al mundo que en la inauguración del propio Javier Milei. En su toma de posesión, sí, lo dijo Felipe, a quien mando un abrazo si nos está viendo. Sí, dijo eso, efectivamente. De hecho, se llenó la Plaza de Mayo, incluso comentó una cuestión, y es que nunca se había llenado la Plaza de Mayo de esa forma para recibir a un mandatario extranjero. Nunca. Es decir, la Plaza de Mayo sí es un lugar de concentraciones populares, pero para cuestiones de política interior argentina. Y sobre todo para el peronismo, mucho más que para otros movimientos, ¿no? Pero, en general, es un lugar de reunión nacional. Bien, quien haya visto las imágenes, estaba llena. No solo de venezolanos, porque me consta que también hubo argentinos que fueron, en un número significativo, pero fue una demostración de fuerza. Lo fue también en Montevideo, en la residencia presidencial. Pero es normal al final, porque, a ver, nosotros en España y yo en Polonia aún más, o sea, nos queda lejos y seguramente hablamos del tema nosotros que nos importa y nos interesa. Pero ahí mismo hemos visto como en un grupo de WhatsApp una persona nos ha dicho, es que se habla mucho de Venezuela, y yo estoy seguro que no es la única persona que lo piensa. Yo creo que hay mucha gente que piensa que se habla mucho de Venezuela. ¿Por qué se habla tanto de Venezuela? Bueno, de hecho, mucho izquierda, cuando se habla mucho de Venezuela, se estresa. Pero claro, es que en Argentina y en Uruguay, que es la parte positiva, lo tienen al lado de casa. Es muy fácil, pero es que en Uruguay y en Argentina es muy fácil conocer a una persona que está afectada por el tema de Venezuela. Además, la información llega muchísimo más. Noticias, etcétera. La burrada y la barbaridad que está pasando en Venezuela durante estos últimos días y meses, de menores en la cárcel, de políticos que han sido asesinados, perseguidos, Edwin Santos, tortura, más personas que estaban en las mesas electorales. Ahora que estaba revisando lo de Petare, gente que estaba haciendo eso, que las están deteniendo. Es normal que si tienes
una pizca de ética, digas, hostia, viene este señor ahí, vivo cerca, más o menos, vivo en Buenos Aires, voy a ir, porque si hubiera sido en Varsovia, aunque me queda 5 horas, posiblemente hubiera dicho, yo voy porque este hombre se está luchando contra todo un aparato de un régimen dictatorial que va a totalitario, que era autoritario antes y ahora ya va a totalitario. Y lo mismo con otras dictaduras. Lo que pasa es que hay que ir, y yo creo que ahora mismo la marea tan fuerte que hay entre la emoción, la esperanza, que espero que esta esperanza no se traduzca en nada y espero que alguna cosa ocurra, y también la importancia de la figura de María Corina junto con el punto González, porque Corina hace mucho, la forma de hablar que tiene es muy potente, pues creo que es normal que no. Y después otra cosa, ya para terminar, no quiero enrollarme, quiero hacer intervenciones cortas. La cuestión es que, vale, es una de las veces que ha habido más gente en la plaza. Normal. Cuando no tienes democracia, la defiendes más que cuando la tienes, la aprecias más. Y por eso te mueves más, pase lo que pase. El argentino promedio lleva votando muchos años, igual que en España, igual que en Europa en general. Pues bueno, va a ver a Milei, pero tampoco es una cosa. En 4 años vas a ver a otro, ¿no? Sí, a mí lo que me gustaría decir a esa persona y a muchas otras es que ese falso realismo en las relaciones internacionales como teoría que dice, bueno, vamos a basarnos en lo que hay, echa de menos esa presunta izquierda que estaba basada en idealismos, basada en ideales que tenían derechos humanos como corazón, que Julián Guita lo decía, mi política debe basarse en derechos humanos, y nadie me dirá que no fascista. Igual alguien lo dice, pero creo que de izquierdas. Llámeme loco, no sé si me equivoco. Por tanto, si estamos con el hecho de los derechos humanos, el hecho de votar, de poder cambiar de gobierno, de poder elegir a nuestros dirigentes y poder tener una vida digna con derechos de libertad de expresión, libertad de actuación, libertad de participación en política, cosas que, por ejemplo, voy a vincularlo, porque Maduro, Belarus es conocida por los tractores, pues, y fue a Belarus a hacer un acuerdo con Lukashenko con el tema de los tractores. Y en Belarus está perdiendo la identidad, está perdiendo el propio idioma bielorruso, está perdiendo su autonomía, está perdiendo su propia realidad estatal en favor de Vladimir Putin, que es un dictador, como lo es también Lukashenko. Por lo tanto, si estamos con la democracia, como hace Joan Jordi en Polonia, pues estamos a favor de Ucrania, estamos a favor de los bielorrusos, estamos a favor de Venezuela y de otras causas que existen en el mundo y que van... Hombre, no se puede hablar de todo a la vez, por lo tanto hay que ver que ahora, el 10 de enero, tenemos una oportunidad de liberar un país, y liberar a un país, como dirían los infanzones humanos, de patria libre, pero de gente libre. Porque la patria solamente es posible con personas que vivan una vida digna. Por tanto, en el caso de Joan Jordi en Polonia, pues tiene un compromiso muy claro con el tema de Ucrania, con Belarus, que está al lado, y por tanto, también por tema familiar, pues tiene con Venezuela. Y esto es importante, tener claras las ideas y tener claros los principios de cuál es la sociedad ideal que uno quiere, y si uno quiere eso, lo que haga para toda la humanidad. Sí, y si puedo... Sí, es que justo lo que decías, creo que es lo que toca. Al final es lo que toca. Y con Venezuela, porque justo has dicho que me toca por familia, Belarus ya me pilló, en mi caso, cada uno con sus cosas, porque Belarus es el típico sitio que te das cuenta muchísimo más tarde y no cuando empieces a aprender de política. Seas de donde seas, estés en Polonia, en España, seguramente vosotros tampoco lo seguíais desde que teníais 16 años, la situación de Belarus. Pero con Venezuela, claro, pasa una cosa muy curiosa, que es cuando intento entender esa persona de España o de Europa que aún medio apoya a Maduro. Claro, como he comentado antes, he estado en Petare, y estuve en Petare precisamente con el padre, la persona que nos guiaba, era una persona que era chavista en ese momento. Y había mucho recuerdo, que eso es donde hay que cambiar el chip ahora, pero en esa época había mucho recuerdo de una posición venezolana bastante... de una posición, bueno, que no era una oposición, de un gobierno anterior a Chávez que era bastante pobre en un montón de cosas, ¿no? Pobreza, delincuencia, hasta la gente no estaba censada en muchos casos, causa de muerte número 1, la diarrea, cosas muy simples. Por eso ganó el chavismo.
A mí me da la sensación que hay mucha gente que se ha quedado ahí. Porque eso fue en el año 2000. Quite la cuestión. Ahora estamos en el 2025. En el 2025. Maduro, el chavismo, el PSUV se han cargado de la democracia, se han cargado hasta las cosas buenas que ellos mismos habían hecho. Porque sí que es verdad, pusieron a la gente en el censo, sí, pero es que después los empobrecieron, después les quitaron los servicios que ellos mismos les habían puesto, después ya pues no hay alimentos, etcétera. O sea, yo entiendo que haya alguien que en el año 2000 dijera, voy a apoyar a Chávez, estoy en contra de Estados Unidos y Chávez habla en contra de Estados Unidos. Lo entiendo, que en el año 2000 eso lo hicieras, hasta seguramente muchos caímos. Lo que no entiendo es que en el año 2025, después de toda la situación donde el chavismo está encarcelando gente por hablar, aún se sigue apoyando el chavismo. Hay que saber y aprender a no ser cabezón, que esto es lo que digo muchas veces. No hay forma de defender el chavismo. Además, hay una diferencia. En el año 2000 la oposición puede ser muy mala, pero perdió las elecciones y pasó el relevo a Hugo Chávez. En el año 2000, la oposición, bueno, que era gobierno en esa época, perdió las elecciones, el COPEI, AD, etc., y pasó el poder a Hugo Chávez. En el 2025, Maduro no está aceptando la derrota. Entonces, aquí ya se acaba toda esa posible defensa a Maduro. Porque una cosa es que estuviera en el gobierno, gobernara con los votos de la gente, y Xavier, Juan Carlos y yo nos lo comemos con patatas. A lo mejor gestiona mal, pero lo han votado. Que a veces, una vez, recuerdo a Juan Carlos hablando de Ayuso, la votan. Pues en este caso la votan. Pero es que en este caso, es que ya no es solo la gestión, es que no lo han votado. Que se ha llevado el gobierno solo. O sea, este es el punto principal de todo. Es que carece de legitimidad de origen. Claro, por mucho que gestione bien o mal, que Petar esté mal gestionado, mejor gestionado, es que no lo han votado. No lo han votado, se acabó. Cuando se Rufián en el Congreso hablando de que Edmundo es... Bueno, pero es que Edmundo lo han votado. Da igual si es de ultraderecha, de ultraizquierda, hippie, pro Estados Unidos o pro Taiwán. Da igual, lo han votado, ¿no? ¿No somos demócratas o solo somos demócratas cuando nos interesa? Esto es lo que a mí me pone un poco nervioso, ¿no? Es el dilema. Efectivamente. Quiero añadir, porque resulta que tengo ahora mismo información de un medio de comunicación que es muy fiable y muy popular en Venezuela, que es El Pitazo, que amplía la cifra de excarcelados del penal de Tocorón. ¿De acuerdo? Entonces, lo voy a compartir. El penal de Tocorón, aclaro que es el principal centro penitenciario del estado de Aragua. Nosotros, en F98, hemos podido hablar con un legislador del estado de Aragua, de Voluntad Popular, sí, que se tuvo que exiliar. Sí, por amenazas, sí. Efectivamente. Amenazas que recibía del presidente de la Asamblea Legislativa del Estado. Exacto, sí. Eso nos lo explicó. Entonces voy a compartir la noticia del medio de comunicación El Pitazo, ¿de acuerdo? Y la voy a leer también, ¿de acuerdo? Aragua, autoridades judiciales excarcelan a 107 presos políticos que estaban en Tocorón. Bien, voy a la información. 107 ciudadanos fueron... Bueno, voy a la información, sí. Decían que 107 ciudadanos habían sido excarcelados, ¿de acuerdo? Que estaban en Tocorón. Comentaban también que hicieron precisamente lo que hemos comentado antes. Los excarcelados fueron dejados en el terminal de pasajeros y desde allí ellos llamaron a sus madres, esposas, hijos o hermanas para que los recogieran. Es decir, los llevaron en un autobús y los dejaron en una terminal de una estación. Como hemos dicho antes, intentan evitar tumultos. Intentan evitar imágenes, fotos, que sean más o menos colectivas. Sí, pero igualmente las hay, y hay incluso vídeos. Quien quiera entrar en el perfil de X del Clip B los va a ver, del Comité por la Liberación de los Presos Políticos de Venezuela. Ahora bien, evidentemente, si fuese una salida colectiva, sería un recibimiento multitudinario. Es que además ahora el régimen no se lo puede permitir, porque a mí me da la sensación
puedo estar equivocado, pero a mí me da la sensación de que se sienten débiles y se sienten amenazados, porque ya empezaron con esa represión tremenda, ahora se están dando cuenta que la represión tremenda no les está funcionando, porque no les está funcionando, y se deben sentir muy débiles. Solo les faltaría ahora una recibida de presos que diera fotos, como dicen por aquí, que diera más fuerza a la gente. Además, justo que ahora excarcelen a tanta gente a 5 días del 10 de enero, no todo es casualidad, ¿no? No, nada es casualidad, pero esto de hecho lo hablábamos el viernes, que estaba también Juan Carlos, ¿no? Y estaba Gustavo Bettler. Pensaba que decías Gustavo Petro, tú. No. Gustavo Bettler es un señor mucho más respetable que Gustavo Petro, hombre, no voy a insultar a una persona que me cae bien. Y Gustavo Bettler es más de izquierdas que Petro. Sí, pero cree en los derechos humanos de verdad. Esa es la diferencia. Sí, lo cual me da pie a una cosa interesante. Te pasé en el enlace que ponía que Gustavo Petro estaba como mediando para llegar a un acuerdo político, lo cual también es signo de que ve que la cosa está mal, para Maduro. A ver, está mal en el sentido de que cada medida que toman es más propia de una república bananera. Esos son conscientes de que la imagen exterior que están dando es pésima. Pero es que el problema que tienen además, y esto lo he hablado en otros directos, es que hay militares que se les están descolgando, sobre todo reclutas, a los que están, por ejemplo, dando licencia y permisos para que no estén el 10 de enero porque no se fían de ellos, militares que simplemente han pedido el retiro anticipado para no tener que estar ese día, otros que simplemente han desertado. Pero es que incluso he visto hace un rato una de las bravatas de estos matones, ¿no?, que enseñaban un pequeño desfile de motorizados en el estado Zulia. El Zulia es el estado en el que está Maracaibo, que es la segunda ciudad más importante del país, y es un estado que domina la oposición. Sí, Manuel Rosales, pero ahora mismo es la unidad, ¿de acuerdo? Tiene su propio chiringuito, pero bueno, entendámonos. Por la cuenta que le trae, apoya a Edmundo. Pues bien, yo es que vi muchísimos más motorizados el día del funeral de Edwin Santos, que era en Apure, no era en Zulia. Quiero decir esto porque mucho ojo con las bravatas de motorizados que haga el régimen, porque ahora mismo la unidad también hace uso de los motorizados. Lo ha hecho en las manifestaciones de agosto. De hecho, recordemos cómo llegaba María Corina Machado a las manifestaciones y cómo se iba de ellas. Claro, es que si quieres superar a un régimen así como el de Maduro, ya sanguinario, totalitario, lo que no puedes hacer es ir con flores a hacer los actos. Esto es una cosa que también muchas veces, cuando se habla de pacifismo, no entienden. O sea, ¿qué vas a ir? ¿Con la tabla de los mandamientos a hablar con Maduro? Quito. Claro, es que hay que hacerlo. Y después un poco de lo que comentabais, ¿no? Porque sobre todo del día 10 de enero, que es un tema que creo que es importante tenerlo en cuenta, y ahora que hablabas también de lo de los reclutas, del ejército, de los militares, yo no recuerdo a nivel de los últimos años, porque tampoco soy tan mayor, pero a nivel de los últimos años, no recuerdo ninguna dictadura que el día de la investidura o la declaración del presidente estuviéramos hablando en estos términos. Yo no me imagino a Lukashenko organizando su investidura con la líder opositora diciendo, no, yo voy a estar en Minsk. Yo no me lo imagino. O sea, no, de ninguna forma. Y Rusia menos, para no hablar ya de otros sitios. Kazajistán, Azerbaiyán, yo no me lo imagino. O sea, aquí hasta están dando licencias a reclutas. Esto es muy raro. O sea, a mí, desde viéndolo con perspectiva, desde una posición neutra, Xavier lo sabe, Juan Carlos no sé si estaba ese día cuando lo hablamos, pero yo siempre he dicho que era muy negativo con todo esto. Muy negativo, que lo habíamos visto todos muchísimas veces. Y siempre decía que era muy negativo.
Pero es que el otro día lo estaba hablando aquí en casa y digo, a ver, el discurso de María Corina Machado, la oposición sacando a reclutas porque no se fían, esto es un símbolo de debilidad. Y las dictaduras, os recomiendo un documental en Netflix, que es Cómo ser dictador, tiene unos 10 episodios, y las dictaduras, cuando muestran signos de debilidad, es que están en las últimas. A lo mejor Maduro pasa el día 10 de enero, a lo mejor no pasa, pero si lo pasa, será como los Castells, temblando muchísimo y que se va a acabar cayendo en algún momento. Vamos a ver si ahora o no, pero está en un momento clave. Maduro tiene muchísimo miedo, yo creo que ahora mismo. Sí, porque yo apelo a toda esa gente que pueda estar escuchándonos desde Venezuela. ¿Maduro? ¿Para qué? Porque más allá de lo dogmático, más allá de las prebendas, más allá del hecho de que a tu jefe supuestamente le den una parcelita de poder, lo importante es que el Estado, cualquier Estado, recoge unos impuestos para gastarlos en beneficios sociales. Y estos beneficios deben de estar garantizados y no ser arbitrarios. Ser garantía para aquellos que tienen menos. Cierto es que en la Cuarta República la cosa no salió muy bien, pero eso no es garantía para decir esto en una Sexta República va a ser exactamente igual que en la Cuarta, y va a ser como Carlos Andrés Pérez, Rafael Leoni, con Caldera y con toda esta gente, ¿no? La gente tiene derecho a evolucionar, tiene derecho a pensar distinto y a organizarse de manera diferente. Por tanto, toda esta gente debe pensar que los países que han tenido la bendición de recursos naturales y que los han utilizado como Putin, como los ayatolás en Irán, tienen esa tendencia a gastar el dinero en cosas de ellos. Y hay países que tienen bendición, como Botsuana, que es un país que se suele olvidar completamente, que tiene recursos naturales y funciona muy bien. Y es un país africano. Con lo cual, estas cosas deben de pensarlo. ¿Estamos bien como venezolanos? ¿Vivimos bien? ¿La sociedad es más justa o menos justa? ¿Tienen más pobreza? Porque del año 2000 a ahora tienen un 52% de pobreza extrema. Tienen peores indicadores que los que provocó la llegada de Chávez. Tienen unos peores recursos, unas peores instancias en educación. Se lo he escuchado a alguien de que tiene una semana escolar de 2 días. De 2 días. Felipe lo comentaba ayer. Por tanto, estas cosas hay que reflexionar. Sanidad, ¿qué hospitales tienen? ¿Qué dispensarios? ¿Para quién les dan las medicinas? ¿Cuántas medicinas tienen? ¿Las tienen para Miraflores? ¿Las tienen para Petare? Para Petare seguro que no. Ni para Portuguesa, ni para Nueva Esparta, ni para el estado Zulia, ni para Amazonas. Sanidad privada, ¿eh? Claro, ahí está la cosa. Que ellos sí pueden privatizar. Ellos sí pueden privatizar. Pueden privatizar empresas, pueden privatizar líneas de aluminio, cosa que hicieron en el estado Guyana. Por lo tanto, más allá del dogma, hay una realidad soterrada que en algún momento habrá que confesar, casi como si fuera a nivel socioeconómico las comisiones de la verdad de Sudáfrica. Cosa que aquí también habrá que hacer comisión de la verdad por el tema de derechos humanos. Así que a esas personas deben de pensar, ¿voy a defender a este que ha hecho todo esto y ha llegado a este punto? ¿Estás dispuesto a sacrificar tu vida y todo tu futuro para que se mantengan esta caterva de gente dictadores? Por lo tanto, esa gente debe de pensarlo bien y el día 10, porque no tiene que ser el 11, ni el 20, ni en abril, no, tiene que ser cuando toca, el 10 a las 12. Bien, pues si os parece podemos hacer un turno de conclusiones y creo que hoy podríamos dejar aquí el directo porque realmente sí que mañana habrá más información. Bueno, de hecho, empezaré el directo cuando Edmundo esté siendo recibido por Joe Biden, ¿no? Pero si os parece, vamos a hacer una última ronda de intervenciones. Empieza tú, John Jordi, para hacer una conclusión, ¿no? Sí, sobre todo porque creo que es importante
poner énfasis en este punto de que ahora mismo es lo que hay que hacer, defender a esta oposición de Edmundo González y también a María Corina Machado, y ya no solo a ellos, porque al final ellos son un símbolo de lo que es la gente de Venezuela, que yo creo que va más allá de democracia, porque sí, es democracia, pero también es un diferente modelo al que ha habido en Venezuela durante los últimos años, ¿no? Muchas veces el discurso, sobre todo en España, que imagino que también nos ve gente desde España, o al menos es lo que veo muchas veces en España, es que el chavismo mejoró Venezuela, que el chavismo llegó y hizo una Venezuela mejor. Y es verdad en algunos casos, pero si os interesa tanto Venezuela, también tenéis que pensar que en 2025 esto ya no es así. Y también hay que tener en la cabeza que en 2025, 2024 y 2020 se está persiguiendo la oposición de Venezuela. Y al final, por mucho que en algún momento se podía haber apoyado a Hugo Chávez porque hizo cambios, pues ya está. O sea, ya está, ya no, es indefendible. Por mucho que nos busquéis en el año 2003 que hizo una reforma y puso un hospital en Petare, ya, pero en 2025 ese hospital no funciona. Y la cuestión es que creo que ahora mismo tenemos a un pueblo de Venezuela, está leyendo un comentario, tenemos al pueblo de Venezuela que se está moviendo, que está haciendo que esta democracia que fueron a votar le echaron bolas, como dice María Corina Machado, y están pues luchando para tener un país mejor. O sea, los españoles, italianos, portugueses han sido los dueños y constructores de toda Venezuela por más de 60 años. Bueno, ¿ves? Lo bueno de la democracia es que Becerra Sapa puede opinar, yo puedo tener mi opinión y Xavier también puede. La cuestión es que si en Venezuela hay un gobierno que no deja opinar a los demás, pues ya no hay debate que sirva. Lo importante es pues defender a los que sí dejen a la libertad de expresión, ¿no? Y ya termino, que justamente en este programa ha salido Petare, que es un caso casualidad porque lo estaba haciendo este programa cada día y realmente lo estoy escuchando a veces, otros días no te lo voy a decir, no te voy a mentir, ¿no? O sea, cada día, pues que hemos hablado de Petare y que realmente yo os recomiendo de forma muy, muy fuerte que buscad información sobre Petare, mirad el perfil de gente que vive ahí, que es gente humilde, y mirad a quién votan. Y a lo mejor cuando esta izquierda de España diga que Maduro no es tan malo y que no hay que poner a Edmundo de presidente en el Congreso de los Diputados, no hay que, no me sé la palabra, no hay que reconocerlo, pues les recomiendo que miren Petares, porque posiblemente la gente de Petare votaría a Pablo Iglesias si fueran de España, sí, exceptuando todo lo demás. La gente de Petare es el votante que quiere Iglesias, que quería Iglesias en su momento. Después de haberlo padecido en el gobierno, quizás no, ¿eh? No, pero bueno, me refiero, era el votante que apelaba. La izquierda en España era el votante de Petare, y ese votante está votando a Edmundo González por alguna razón. Autocrítica. Y lo digo porque me da especialmente vergüenza que en España tengamos a un tío como Gabriel Rufián en el Congreso diciendo que Edmundo González es de ultraderecha. A mí me da vergüenza, y justificando así que tiene que ser Maduro el que gobierne. A mí me da vergüenza y me da hasta, si me permite Xavi en su canal, un poquito de asco, porque es que están torturando a menores en la cárcel y sale que si ultraderecha, que si no sé qué, pero no se das cuenta que eso es lo de menos. Pero ¿tú te acuerdas, Joan Jordi, que hubo un programa en F98 en el cual escuché también la declaración que hacía Néstor Rego? También. Y fue en F98, es que además fue creo que fue en 1 hora 98. Es que, y eso es el tema, ¿por qué Néstor Rego no coge un avión y se va a caminar por Petare? ¿Por qué Rufián no se va a caminar por Petare? Es que se les acaba la tontería del dar lecciones a Venezuela. Y soy muy prudente porque no soy venezolano. O sea, mi madre es de allí, pero siempre vivo en Europa. O sea, no puedo hablar por los venezolanos. Pues menos lo puede hacer un tío en un gobierno apoyando a Maduro cuando el 70% de la gente ha votado a otro. O sea, es absurdo, ¿no? Bueno, yo es que no me entra en la cabeza. Pero yo solo te comentaré una anécdota a nivel personal. Vivo en una población de 10.000 habitantes. Conozco a unos cuantos venezolanos. Curiosamente, será anecdótico, pero yo en mi pueblo no conozco ni a uno ni a dos venezolanos, ¿eh? Curiosamente,
los más pudientes son los más próximos al chavismo. Los más humildes, económicamente, son los más próximos a Edmundo y a la unidad. Sí, sí, a Edmundo, a María Corina, a Voluntad Popular, para que me entiendan, ¿no? Pero sí. Es significativo. Lo digo para quien se crea mundos paralelos o realidades virtuales diciendo que es que María Corina y Edmundo son los candidatos de los ricos. No. Bueno, no. Y aunque lo fueran, los han votado. Es que, sí, pero es que resulta que es falso. Ya, es falso, pero es que también les han votado. Ahora comenta aquí, hay un comentario, ya termino porque el pobre Juan Carlos está esperando su intervención, pobre hombre, y yo me estoy aquí comiendo su tiempo, pero los europeos en Venezuela han sido los únicos de toda economía y cadena. Bien, ya, pero que sí, que es una opinión, pero es que aquí, lo que aquí decimos es que han sido votados. Esto va más allá de la opinión de cada uno. Es que si el pueblo vota, vota. O sea, no es que, no, porque son más... Bueno, vale, lo podemos debatir, si no hay ningún problema en debatir. Aquí nos encanta debatir. Xavier tiene un canal, Juan Carlos tiene un canal. Aquí también está F98. De hecho, podemos debatir cuando queráis, pero es que el problema no es el debate. El problema es que ha ganado un candidato y le han robado la elección. Ese es el problema principal. Y están persiguiendo porque no piensan igual que ellos. Maduro está persiguiendo gente. Aquí es el debate, ¿no? Otras cosas que a veces nos vamos con ideología y nos olvidamos el kit de la cuestión, que es que en democracia se vota. Y gracias por invitarme hoy, Xavier. Hombre, un placer. Juan Carlos, los últimos siempre serán los primeros, así que dale. Efectivamente, lo importante son las personas y su derecho a tener una vida digna, lo vuelvo a repetir, porque eso es lo importante, y supuestamente era lo que Hugo Chávez defendía. Y esto lo hemos visto porque llevan 25 años de dictadura. En Cuba llevan más de 60, prácticamente 70. En Nicaragua alguno menos, pero también tienen sus dificultades. Por tanto, la experiencia comparada nos debería llevar a que es mejor ponerse rojo, pero rojo, una vez, que estar 100 veces coloradito. Por tanto, le invitaría a la gente de Venezuela a entender que cuando ponen afiches por toda Caracas, incluido el metro y todo esto, es porque temen al mundo. Cuando no confían en los militares, es porque temen que pueden unirse al pueblo. Cuando pasa con la policía, cuando no controlan ya los comanditos motorizados de ellos, y a los comanditos buenos, los de el día 28, dice, pobres portales, no sé qué portales, a mí cuando hablamos de portales me va a Stargate, pura de fiscales, eso puede ser problemático, que vaya al hospital, no, que igual en Venezuela no la van a atender, el tema de la diarrea puede ser dificultosa, ciertamente. Viva Venezuela libre de sanciones, eso es lo que queremos, libre de sanciones de los dictadores que sancionan al pueblo, que sancionan en Tocuyito, que sancionan en Tocolón, que sancionan en el Ircovide. Esas sanciones son las que quieres liberar, Minerva. Es una situación interesante, porque bienvenida a la lucha por la libertad, y por tanto, ciertamente, bienvenida, porque las sanciones, en puridad, son las que se ponen a las personas, ¿verdad? En el ámbito de los negocios también, quien ha puesto sanciones es aquel que impide el comercio libre con los demás países. El que impide a las empresas, que al fin de cuentas no son sino personas que compran y venden. ¿Qué ha pasado con Polar? Minerva, cuéntame lo que ha pasado con las empresas Polar. ¿Qué pasó con Radio Caracas Televisión cuando fue cerrada por el régimen? ¿Qué ha pasado con la prensa a la que se le da un cupo de papel? ¿Qué ha pasado cuando para tener un pasaporte era necesario prácticamente tener criptomonedas para darles al régimen? Por tanto, ¿eso no son sanciones? ¿No son sanciones del régimen contra las personas? Cuando impedían a las personas salir, a pesar de que estaban saliendo ya por la puerta 7, 8, 9 millones de personas. ¿Por qué salieron? Como diría Washington Abdallah, ¿por turismo? ¿Les dio una neura de turismo para ir a Chile, a Argentina, a Estados Unidos? Porque exportar, y ahí fue una sanción para todo el hemisferio occidental, el tren de Aragua, no hubo problemas de exportarlo. Es más, también España,
Es más, en la cárcel tenían spa, tenían instalaciones de todo lujo, y podían, incluso zoológico. ¿Eso no es una sanción contra la población, el hecho de que piensen? Y esto es de la Unión Soviética, por un país sin cárceles. Pero resulta curioso, en la Unión Soviética pusieron gulags. ¿Qué pasa? ¿Los gulags son más molones? ¿Gustan más? Por tanto, ciertamente, esto de los portales de Belén, para que vengan los Reyes Magos de la paz, democracia y libertad. Esta es la democracia, libertad y paz que quiero yo para Venezuela. Los venezolanos decidieron. Sí, efectivamente decidieron. Es ciertamente una opción que pudieron tener. Lo hicieron muy bien los comanditos de María Corina en poder desmontar y hacer imposible que pudieran sacar unas actas falsas. Y eso está muy bien. Y lo que les recomendaría es poner oído al tambor en estos días. Internamente, lo que digan los diferentes comanditos en los diferentes estados y parroquias. Estar atentos cuando les digan que quizá haya que salir, manifestarse, estar en la calle. María Corina dijo que se encontrarían en la calle el día 10. Por tanto, hay que estar oído al tambor y escuchar y actuar y intentar ese valor hecho precisamente el día 28 de julio, volverlo a demostrar el día 10, porque es más fácil jalarle bolas un día, ponerle ese valor un día, que estar muchos con... Bueno, no sé, lo puedo decir como si fuera Braveheart, que es mejor vivir de pie para sufrir un dolor que estar muerto de rodillas. Por tanto, ahí está, le agarraron la trampa y ahora hay que culminar, hay que terminar, hay que cobrar la victoria. Efectivamente, la victoria que ganó el pueblo venezolano el 28 de julio. Bien, yo quiero finalizar dándoos las gracias a ambos, tanto a ti, Joan Jordi, como a Juan Carlos, que bueno, Juan Carlos es un clásico en tanto en cuanto cuando es una cuestión de Venezuela siempre lo tengo aquí también. Y nada, emplazar a la audiencia al día de mañana a las 21:30 de España. Volveré a hacer un directo cubriendo la visita de Edmundo González a Estados Unidos, y emplazo también a la audiencia a que el martes vaya al canal F98. Y aquí, Joan Jordi, por favor, si me puedes decir a qué hora se va a hablar de Venezuela aproximadamente. Pues hablaremos de Venezuela a las 20:50 aquí en Polonia, España. Perfecto, 20:50 de España. Se hará también un apartado especial sobre Venezuela para actualizar la situación. Lo dejamos aquí, muchas gracias. Y nada, si os ha gustado este vídeo, Sebastián de Robertis, sí, son un lastre para el resto de países, que regresen a Venezuela. Ya. Bueno, lo dicho, como no entiendo, prefiero ahí no pronunciarme, ¿no? Yo solamente me voy a pronunciar en favor de la hermandad, no solamente de la humanidad, sino de toda Latinoamérica y de la hermandad de los pueblos, y que esto requiere de hoy por ti, mañana por mí, y hoy la libertad empieza en Venezuela. Los demás pueblos deben de entender que la libertad no es algo garantizado y hay que hacerlo día a día para que no se pierda. Por lo tanto, gloria al bravo pueblo. Y muchas gracias a los bots que se han pasado por aquí, que habéis dado audiencia, así que vuestros comentarios siempre son de agradecer. Exacto. Por lo tanto, pues nada, si os ha gustado este vídeo, pues ya sabéis, comentad, compartid, dadle al me gusta, o suscribíos, y finalizo diciendo gloria al bravo pueblo. Buenas noches.